grabación que tampoco la tengo prendida. Listo. Bueno, entonces, creo que esa va a ser la mecánica, no sé cómo lo miran. No están muy convencidos, creo yo. Sí está bien, bueno, por lo menos uno que me diga que sí está bien. Ok, vamos a ver entonces. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y por aquí está esto. Aquí está. Entonces aquí ya estamos viendo el tablero, ¿verdad? Y vamos a irnos a principios de diseño. Y aquí tenemos las diferentes entradas, ¿sí? Entonces vamos a ver la de modularidad. La de modularidad, ¿a qué grupo pertenece? ¿O ese grupo quién es? El grupo de Billy. ¿Está por ahí alguien del grupo de Billy? ¿Noel? ¿De Billy Noé? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Billy? Buenas noches. ¿Qué Sí, grupo son acá. ustedes? Eh, Nosotros somos comunicaciones. Comunicaciones. Muy bien. Ajá. Ok, listo. Entonces voy a ponerles aquí lo que ustedes pusieron y ustedes digamos, alguien del grupo, no necesariamente tiene que ser Billy, pero si es Billy, pues es Billy, ¿verdad? Pero el que ustedes digan que puede pasar, ¿verdad? ok. Escuchamos. Está bien. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó modularidad. Pues casi que su nombre nos dice lo que significa. Lo que encontramos del resumen del libro es que la modularidad nos va a permitir subdividir una aplicación en partes más pequeñas. Ya esta pues las vamos a llamar módulos. Ok, Cada una de las cuales debe ser tan independientes como sea posible de la aplicación en sí. ok, En función de las circunstancias, el diseño se debe descomponer en muchos módulos, con la esperanza de que sea más fácil entenderlos y, consecuencia de esto, reducir el costo requerido para elaborar el software. Esto lo encontramos bastante importante, ya que si no se trabaja bajo este concepto de modularidad, pues sí puede pasar esto en las empresas, de que hay código que dejan desarrolladores que es muy complicado entenderlos, claro. ya que no separan prácticamente nada y sí creímos que es de suma importancia este texto, ya que sí es muy cierto en la vida real. Perfecto. Y aquí, Como ejemplo sí, de código, pues la modularidad se puede aplicar no solo a una estructura dentro de un proyecto, sino también se puede aplicar dentro del código como tal. Básicamente pusimos dos ejemplos. En este código, pues, como lo vemos, separamos una clase principal que le va a hacer referencia a otra clase que va a estar dentro de otro módulo. Estos dos bloques de módulos, pues, hacen operaciones matemáticas. Y también agregamos un ejemplo que está en la imagen. No sé si la puede mostrar, ingeniero. claro que Podría sí. ser. De la modularidad en algún proyecto de Java. Y como vemos acá, la raíz pues va a ser la aplicación. Esta aplicación se va a dividir dentro de 6 módulos. Cada módulo va a contener sus paquetes y cada paquete sus clases. Y si quisiéramos seguir agregando módulos, pues cada clase sus métodos. Con sus subclases y sus operaciones, ¿verdad? Exacto. Y, Muy y bien. sí, creo que actualmente la modularidad se aplica ya sin darnos cuenta, incluso.
Sí, o sea, digamos que, y digamos como ustedes van a verlo, digamos, y como ustedes tal vez ya lo vieron dentro de las pequeñas investigaciones que realizaron, ¿verdad? Muchos de estos principios ya los aplicamos, ¿verdad? Lo que pasa es que los aplicamos sin, sin tener, digamos, el conocimiento o la base de dónde vienen. Mas, sin embargo, siempre ya de por sí nosotros cuando decimos, bueno, vamos a hacer un módulo o cuando vamos a hacer una clase, pues ya nos sale, digamos que instintivamente, ¿verdad? O porque así nos lo han enseñado, el dividirlo en varias subclases o en varias operaciones de esa clase, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este concepto o este principio de diseño de modularidad, donde nos dice pues que cabalmente lo que tenemos que hacer es utilizar unidades pequeñas de división, unidades pequeñas de programación, para que cada una de esas unidades efectúen una función particular. Y como vamos a ir viendo con respecto a otros principios de diseño, este de acá lo que va a hacer, digamos, o se va a complementar con algunos otros que vamos a ir viendo a continuación, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de diseño de modularidad, ¿sí? Entonces, la mecánica sería que cabalmente se meten a esta entrada y aquí abajo donde dice responder, pues acá responden todos, ¿verdad? Entonces responden digamos, lo que ustedes, o una idea principal de lo que ustedes entendieron cabalmente también de modularidad, ¿sí? Vamos. Ok, ingeniero. Billy. Excelente presentación. Entonces vamos a seguir. Entonces nos toca a el grupo de Ricardo Murillo. ¿Alguien del grupo de Ricardo Murillo? ¿Qué grupo es? El grupo de Borussia. Borussia. Sí, correcto. El Sol- subcantón de, ¿cómo se llama esto? De Alemania. sí. Solo que aquí nosotros con los compañeros decimos de que todos vamos a hablar un poquito, ya que todos queremos aportar qué fue lo que encontramos y lo que investigamos. Perfecto. Solo Ok, que tienen que entonces, ser 5 minutos para que nos dé tiempo. ¿A ustedes? sí, ok, no, no hay problema. Listo. Entonces, comienzo y pues lo que yo puedo investigar de que refinamiento es un proceso el cual se va a encargar de mejorar las aplicaciones que se vayan a desarrollar eh, y se van a refinar pues utilizando tecnologías más actuales o metodologías o prácticas que vayan a solucionar diferentes problemas que se puedan encontrar en un futuro. Entonces, refinar, por lo que yo entendí, es como mejorar y pulir todo el software que nosotros estamos desarrollando o que no desarrollamos tal cual, sino que lo tomamos de otro lado y vamos a mejorarlo. Entonces, vamos a continuar con otro compañero. Perfecto. Sí, básicamente nosotros lo que entendimos de esto del refinamiento, que está un poco confuso cuando lo leímos al inicio, pero que lo que hace es como que se desarrolla un tipo de jerarquía, descomponiendo un enunciado macroscópico, descomponiendo una función pero bueno, sí, el enunciado se describe sin dar como que, sin explicar los procedimientos internos. Y va un poco de la mano con la abstracción. Ok, perfecto. Ingeniero, también como refinamiento encontramos una imagen donde ¿Y qué está él va aquí? describiendo los procesos que Esta. se hacen. Por ejemplo, tenemos un algoritmo de un mayor de una secuencia de enteros, entonces va de mayor, empezamos desde el menos 9.999, entonces se inicia un proceso que se llama procesar secuencia, después escribe algo, entonces en tipo como pseudocódigo, él va ahí mencionando en todas las funciones qué es lo que va haciendo para tener un mejor
control y que se sepa qué va a hacer esa función, ¿verdad? Ok. Y entonces ahí ya sabemos nosotros qué vamos a hacer y todo eso, ¿verdad? Entonces ya se sabe, para un programador ya se sabe qué hace esa función y si ya uno le puede dar un aporte más, por ejemplo, modificarlo o hacerlo, pero ya se sabe para qué se hizo ese fin, ¿verdad? Porque si no se tiene documentación, caemos a de que hacemos lo que queremos con esa función y se pierde el fin de la función, ¿verdad? Y arruinamos un sistema de que ya estaba funcionando con ese procedimiento. Claro, claro. Sí, digamos que el refinamiento tiene dos caras, o digámoslo así, tiene ya, ¿alguien más iba a decir algo? O si no, les digo yo. No, Inge. Nada más. Perfecto. Entonces, como les decía, pues el refinamiento tiene dos facetas, ¿verdad? Porque, digamos, el refinamiento normalmente, si lo vemos en la fase de diseño y en la fase de construcción de un software, ¿verdad? Pues obviamente la fase de refinamiento se va a reflejar cuando nosotros estamos haciendo una función y queremos ver que esa función funcione mejor, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, la optimizamos. Entonces, ese proceso de optimización o ese proceso de ir puliendo cada una de esas funciones es cabalmente este principio de diseño de refinamiento. Y este principio de refinamiento no solamente aplica al diseño, sino también cuando nosotros lo miramos en la parte de la implementación y la parte de cuando ya el software está funcionando, ¿verdad? Porque entonces ahí también hay una función de refinamiento porque hay cosas que siempre son susceptibles de mejora. Y entonces esas mejoras se hacen a través de esos refinamientos o esas optimizaciones que permiten que permite este principio como tal, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el refinamiento. Igual, si digamos alguno de ustedes tuviera algún comentario, pues también está abierto a que podamos nosotros también, que ustedes también opinen, ¿verdad? No solamente, digamos, aquí en el responder hacia el comentario de Ricardo, sino también, digamos, alguien que quisiera dar algún aporte adicional, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Entonces, muchas gracias al grupo de Borussia, ¿verdad? Y pues también igual, muy bien explicado el proceso de la parte de refinamiento, ¿verdad? Y vamos entonces a abstracción, el grupo municipal, dice. Municipal. Sí, buenas noches, ingeniero. Pues nosotros somos el grupo de municipal. Ahorita voy a ponérselos a usted, pero ahí está, listo. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, como le decía, correcto. Como le decía, nosotros somos el grupo municipal, 3 integrantes, y nos tocó lo que es el tema de abstracción. Por lo que nosotros entendimos, pues, abstracción lo podemos definir como, como en la acción de aislar un elemento de su contexto o del resto de elementos que lo acompañan. Esto traducido en programación se refiere a que nosotros podemos descomponer en sí la aplicación por los diferentes elementos o partes en las que nosotros podemos aplicarle acciones. Nosotros usamos lo que es una aplicación sencilla de cobro de productos para una tienda como un mini super y pues encontramos que las partes en las que esta aplicación puede ser descompuesta vienen siendo las principales, ¿verdad? Vienen siendo productos, clientes, cajeros, proveedores, factura, ¿ya? Entonces, la abstracción se refiere no precisamente a qué hace cada elemento o cómo lo hace, sino que las propiedades de cada elemento que vienen siendo los principales que compondrían la parte de la aplicación. Entonces, no sé si puede bajar un poquito. Claro. Ajá, en la pantalla pues vemos lo que es la clase. Tal vez a las 9 o... Solo si ponen un mensaje, por favor, aparte de Marco. En esta parte podemos ver lo que es
la clase de producto, la cual pues tiene sus propiedades como el identificador, el tipo de producto, una descripción, un estado que es donde se puede validar si la existencia, si está en existencia o no está en existencia. Un poquito para abajo, ingeniero. Claro que sí, ahorita voy. Vamos a ver, más abajo, ¿listo? Exacto, ajá, ya. En esta imagen pues podemos ver cómo se programa la clase. Un poquito para abajo. Claro. ¿Ya? Y bueno, vemos entonces ya un query aplicado a la base de datos que contiene este elemento de producto, ¿va? Un poquito para abajo. Ah, ¿Ya? sí, porque ya de ahí cómo se mira. Ajá, ya se ve bien. Como resultado de esta clase o de este elemento, de esta propiedad, lo que es producto, pues aplicado o definido dentro de una clase, pues ya tenemos un resultado dentro de la aplicación, que es a la hora de ejecutar un query a esta tabla, de esta base de datos, pues tenemos un resultado de las propiedades principales del elemento producto, ¿va? No sé si hay alguna duda, pregunta o algún comentario. Digamos, en el caso, cabalmente aquí está bastante bien explicado. El proceso, digamos, el principio de abstracción, ¿verdad? Cabalmente lo que nos indica es ese abstraerse de los detalles de quién está llamando a determinado proceso o de quién está llamando a determinada función. Así como bien aquí lo explican, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en esta clase que ustedes están viendo ahorita acá, ¿verdad? O en esta instrucción, ¿sí? El proceso este solo está viendo o solo está queriendo cumplir con una función, que es cabalmente el hacer este query y devolver, digamos, el valor para que se muestre en la pantalla tal y como lo demostraron los compañeros, ¿verdad? A la clase esta no le está importando o no le debería de importar qué es lo que está pasando afuera de él, sino solamente se abstrae o solamente se concentra, ¿verdad?, en realizar cabalmente esa función, ¿sí? Entonces, eso es el principio de abstracción, ¿sí? O sea, el principio de abstracción es cabalmente aislar los detalles del funcionamiento de una clase o del funcionamiento de un módulo para que solo cumplan con la función que tiene ese módulo, ¿verdad? Entonces, si lo relacionamos con el concepto o con el principio de diseño de modularidad, ya tiene más sentido, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que para que yo haga una función pequeña o una función específica, pues obviamente tengo que aislarla de todos los demás para que realmente ejecute esa función, ¿verdad? Y eso lo logro a través de ir modularizando y a través de ir poniendo en módulos todo mi sistema de información, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de diseño de abstracción. Entonces, muy bien explicado también, mis estimados del grupo de municipal, ¿verdad? Entonces, ¿alguien algún comentario? ¿O alguna duda o algún principio no les queda claro? Todo bien, ingeniero. ¿Sí? ¿Verdad que son principios que uno pareciera que, ¿cómo se llama? Que no, que uno los aplica, pero realmente de dónde venían aquí es donde se mira el por qué existen eso, digamos, por qué yo hago un programa de X o Y forma, ¿por qué lo hago así? Pues porque ya se cumplen ciertas cosas. Y de hecho los fabricantes, hoy por hoy, los fabricantes de productos de software y los fabricantes de lenguajes de programación ya implícitamente ponen cada una o digamos, hacen que funcione con base al cumplimiento de estos principios que nosotros estamos viendo ahorita, ¿verdad? Porque digamos en un Java, pues yo lo puedo hacer monolítico, pues sí puedo hacer un montón de funciones en una sola cosa, pero se mira
ya digamos el programa no se mira bien, ¿verdad? El programa ya viene predeterminado y preempaquetado y predefinido para que uno haga clases y uno haga modularidad y uno haga refinamiento constante y uno haga, digamos, este proceso de abstracción. O sea, digamos, todos esos productos ya traen esos principios implícitos, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente. Nos toca ocultamiento de información. El grupo Milan. Walter Dorado o compañía. Sí, a los compañeros, buenas noches, ingeniero. A nosotros nos tocó ocultamiento de información que encontramos que hace referencia a, tal cual lo dijo el ingeniero, de los atributos privados de un objeto, una clase. Entonces, donde tenemos distintos niveles de visibilidad dentro de la clase o los objetos, donde está los que son públicos, que tienen acceso, cualquiera puede tener acceso hacia sus métodos o atributos sin ninguna restricción. Están los que son protegidos, que estos pueden llegar por alguna subclase o clase dentro del paquete mismo donde se encuentra esta clase, y los privados, que solo pueden ser utilizados dentro de la misma clase para poder tener su información. Acá tenemos un ejemplo también de TypeScript, donde digamos es básicamente todos los que hemos desarrollado un poquito. Declaramos variables públicas, digamos, en el ejemplo acá persona. Tenemos las privadas, digamos, como la edad, justo así. Y también están las protegidas. En este caso es un método, el cual llamamos, es protegido dentro de la clase. Y ese solo retorna un mensaje al final que dice mi nombre es y la concatenación de los atributos públicos que tiene la persona en este caso. Y encontramos esta imagen que realmente creo que muestra de una forma muy simple, pero bien objetiva, cómo es el entendimiento de estas métodos o variables, en donde tenemos al niño que realmente está privado dentro de todo el ecosistema que muestra acá. El protegido al final se encuentra dentro de la barda y entonces está tal cual, repito, está protegido por la barda, y está la gente que está fuera de la barda, que en este caso es el muchacho, y está público. Entonces, básicamente eso encontramos. También de que es un sinónimo de encapsulamiento también, y eso es lo que encontramos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién habló? Que no vi. Miguel. No. Walter Corado. ¿Perdón? Walter Corado. Ah, Walter. Ok, listo. Yo fui Walter, pero se me entrecorta la llamada un poco. No tenga pena, no se preocupe. Ok, bien. Entonces, tal y como decía Walter, digamos, el ocultamiento de información, seguimos hablando muchas, digamos, y van a ver ustedes que hay muchos términos que tal vez son redundantes, ¿verdad? Pero, digamos, el ocultamiento de información, tal y como lo muestra, digamos, cabalmente en esa visibilidad que hay de las variables, ¿verdad? Igual pasa con los procedimientos, ¿verdad? E igual pasa con las funciones, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, si yo uso, digamos, cabalmente este protected say hello, ¿verdad? O sea, digamos, este hello, ¿sí? El hello, si yo lo miro desde el punto de vista ahorita acá, ¿yo miro o no miro sus detalles? No los miro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quiere decir que a ojos de esta clase persona, ¿verdad? A ojos de esta clase persona, el hello está oculto para mí. O sea, todo lo que está adentro de ese hello está oculto para mí. Y a eso se refiere el procedimiento, o digamos, el principio de ocultamiento de información. O sea, una clase o una subclase, ¿verdad? Le oculta la información o le oculta, ¿sí? Cómo funciona ese módulo hacia la clase que lo está llamando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, porque a este que está llamando o el que llama,
no le interesa cómo funciona. A él lo que, a la clase que lo está llamando, lo que le interesa es el resultado. ¿Cómo se implementa? No nos interesa, ¿verdad? Y de hecho, digamos, por ejemplo, hoy por hoy, casi todo lo que es programación y todo lo que es, digamos, lenguajes que hay, ¿verdad? Casi todos funcionan con base en componentes, ¿verdad? O sea, yo ya, digamos, por ejemplo, si yo traigo, y digamos, por ejemplo, en las aplicaciones web, ¿verdad? Si yo vengo y digo, bueno, voy a llamar al componente de fecha, ¿sí? Ya me muestra un calendario bien bonito y me pone digamos, que mueva por año, que mueva por mes, que mueva por día. Pero ¿cómo funciona? ¿Alguien sabe? No, ¿verdad? Sino simplemente lo uso. ¿Sí? Y así hay un montón de componentes. Y entonces, esos componentes se le están ocultando. O sea, yo solamente lo llamo y lo uso, ¿verdad? Pero ¿qué información está manejándose ahí? ¿Y qué está haciendo ese? No lo sé. Lo que sé es que lo puedo usar y que me va a dar el resultado que yo quiero. Y a eso se refiere el principio de ocultamiento, ¿verdad? De ocultamiento, en este caso, de ocultamiento de información, ¿verdad? Que, digamos, como bien lo mencionaron sus compañeros, digamos, puede hacerse a través de esas tres niveles, ¿verdad? O sea, a nivel público, que digamos que en todo caso ahí no hay ocultamiento porque esa variable va a estar visible para todos. A nivel protegido, solo a nivel de una pequeña porción, digamos, de las clases y subclases que los tocan, y a nivel privado, que es de una sola subclase en particular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el principio de ocultamiento. Vamos a la siguiente. Abstracción, que también lo tenía el grupo del Real Madrid. Vamos a ver. Ok. ¿Quiere agregarnos algo el grupo del Real Madrid sobre el principio de abstracción? Sí, buenas noches, ingeniero. Les saluda Ángel González. Sí, dígame. Bueno, ahí hay una definición bastante formal que dice que cuando se considera una solución hay varios niveles de abstracción, como lo que es el medio, ya la solución en sí, pero para ser un poco más simple, lo que entendimos es como que la forma en la que se modela el sistema y nuestros objetos y todo, a manera de que el usuario pues solo lo use y no sepa qué está como que pasando, a manera que sea como una especie de caja negra, supongamos así. Y el código que tenemos abajo, nuestro ejemplo al menos, viene en Java. La primera clase que tenemos, estamos como que empezando a modelar un tipo de vehículo. Las clases abstractas, al menos dentro de Java, no se pueden usar directamente ni se instancian. Luego, si bajo un poco más, tenemos, ahí tenemos algunos métodos y tenemos una clase que sería como que la clase que podría haber un usuario, que es una clase tipo carro que extiende a vehículo, y ya acá le agregamos un par de características y un par de instrucciones más a un método. Ok. Y hasta abajo tenemos como que una imagen que nos dibuja esto, que de una clase persona podremos tener pues dos distintos objetos. Dos distintos objetos con diferentes características, y cada una de estas características de estos objetos ocultan cierta información a esta clase que está acá, ¿verdad? Y algunas sí la comunican a través de estos parámetros que están acá. Exacto. Sí, ¿verdad? Así se... Muy bien. Excelente. ¿Verdad? Entonces, es como complemento a lo que hemos venido platicando en el proceso de abstracción, digamos en este caso de abstracción, ¿verdad? O sea, se abstrae y esta de acá
solo trabaja sobre esta parte que es, digamos, el objeto de esta persona, con las características de esta persona, y no le interesa, o le interesa solamente lo que necesita de la clase persona como tal, ¿verdad? O sea, solo va a utilizar lo que realmente necesite, pero sin embargo, esta de acá se abstrae del resto que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Y solo se puede comunicar a través de mensajes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí van entendiendo los principios? Sí, ingeniero. ¿Sí? Vale. Sí, bien. Si los estoy aburriendo, me dicen. Porque esta parte es mera aburridona, ¿verdad? O sea, digamos esto de los principios, pero ya vamos a empezar a tener más acción. Ok, vamos a ver. Nos toca arquitectura. Entonces, arquitectura es Freddy, del grupo arquitectura. ¿De qué grupo es este grupo? Buenas noches, ingeniero. Freddy Caja le saluda, es del grupo Juventus. Juventus. ¿Así es? Ok, es arquitectura. Ok. Ok, Voy a abrir bueno, el archivo, ¿verdad? sí, es que subimos un archivo. Vamos a ver si lo podemos ver. Voy a tener que compartir la pantalla. Esperen, vamos a ver. Sí, pues porque ahí no lo miran, ¿verdad? No. Esperen, pues ahorita voy. Puedo darle share a toda la pantalla. Ahora sí. No, todavía no. Sí, ahora sí. Listo. Muy bien, aquí estamos. Bueno, en resumen, lo que nosotros pudimos determinar sobre el tema de arquitectura es de que, en pocas palabras, es un conjunto de patrones que proporcionan el contexto, por decirlo así, necesario para realizar la construcción del software. Es como que fuera la columna vertebral del diseño de un software. Estos patrones que mencionan ahí son como la guía para poder determinar qué tipo de arquitectura puedo yo diseñar dependiendo de las necesidades que el software requiera. O sea, es decir, por ejemplo, existen el tipo de arquitectura que es cliente-servidor, que es totalmente diferente con el tipo de arquitectura que, por ejemplo, el modelo entre capas o otro tipo de arquitectura que es el orientado a servicios. Si podría bajar el documento, Inge, abajo están los ejemplos que nosotros pusimos, que es, bueno, en primer lugar tenemos este tipo de arquitectura, que es cliente-servidor. Y, por ejemplo, podemos imaginarnos, por ejemplo, YouTube. Nosotros queremos descargar un video, queremos ver, nosotros somos los clientes, por decirlo así, los usuarios finales, y nos conectamos a un servidor por medio de la nube, y este servidor nos da esta información que nosotros requerimos, que en este caso, pues, es un servicio de multimedia. Pero, por ejemplo, también existe en Google, por ejemplo, nos conectamos a nuestra cuenta de correo electrónico y podemos interactuar desde una computadora hacia el servidor. Este es un tipo de arquitectura. Está también el otro tipo de arquitectura que es el Blackboard o en español que es la pizarra. Este tipo de arquitectura es por medio de varios clientes o le llaman agentes también, que lo que hacen que también se conectan todos a un servidor, pero este tipo de arquitectura es utilizado más para sistemas expertos y, por ejemplo, para sistemas basados en el conocimiento. Por ejemplo, hay empresas que utilizan estos
este tipo de software para, por ejemplo, si viene una persona nueva, de nuevo ingreso a la empresa y tienen que capacitarla y tienen que darle información del puesto, pues ellos bajan esa información o por ejemplo los que administran este tipo de software la están actualizando constantemente y es en línea, o sea, se hace así como ahorita, como esta plataforma de Blackboard, ¿verdad? Nosotros subimos la tarea, ustedes la revisan, usted nos dice, bueno, esta tarea está bien, nos hacen comentarios. De esa forma, también las empresas utilizan este software para poder ampliar el conocimiento a todos sus colaboradores. Y por último, abajo tenemos otro tipo de arquitectura que es el intérprete, que básicamente lo que hace el compilador, pues, interpreta, por ejemplo, ahí tenemos un programita, o sea, que está en Java, y el compilador lo que hace es traducir esta información para, por ejemplo, un sistema Windows de 32 a un sistema Solaris y a una Mac OS. Entonces, si podemos ver, depende mucho del tipo, el tipo de arquitectura que nosotros vamos a utilizar. No es que una sea mejor que otra, sino que lo que yo entiendo es que depende del requerimiento al que nosotros vamos a utilizar nuestro sistema o nuestro software en este caso. Y en base a esos patrones, pues poder nosotros diseñar. Perfecto. Sí, de hecho, digamos, por ejemplo, ahorita habíamos venido hablando de principios de diseño orientados a puntos específicos entre clases, mensajes y, digamos, y cómo funciona y cómo se oculta la información y cómo se abstrae y esas cuestiones. Este principio de arquitectura es el que rige mucho del trabajo que después se hace a bajo nivel, a nivel de clases y a nivel de subclases y a nivel de objetos, ¿verdad? Entonces, la arquitectura es cabalmente, como bien lo dijo usted en un inicio, el andamiaje sobre el cual se va a poner a funcionar un software, ¿verdad? Y esas arquitecturas que son las que vamos a estar viendo a partir del día lunes, ¿verdad? Son cabalmente las formas de cómo yo puedo arquitectar mi software, ¿ya? Digamos, usted mencionó, digamos, por ejemplo, cliente-servidor, es una arquitectura, la arquitectura de capas es otra arquitectura, la arquitectura de microservicios es otra arquitectura, la arquitectura basada en repositorios es otra forma de cómo hacerlo, y también, digamos, retomo también lo que usted nos dijo ahorita de último, donde va a depender mucho de lo que yo quiero hacer para poder establecer la arquitectura que va a utilizar mi software, ¿verdad? Normalmente, digamos, hoy por hoy, las arquitecturas que más se están utilizando es, digamos, es el famoso modelo vista controlador, ¿verdad? Que casi todo el mundo lo utiliza ahora. Está también la arquitectura de N capas. Cliente-servidor está pasando un poquito a la historia porque digamos que necesita que el cliente haga el procesamiento y mucho del procesamiento ya no se hace en el cliente, ¿verdad? Sino que lo hacen los servidores, o ahora, digamos, con la virtualización de los ambientes de programación de Kubernetes y todas esas cuestiones, pues digamos ya el procesamiento lo hace el servidor, pero a nivel de un pedacito que se instancia en el momento en que se llama, ¿verdad? Entonces, así es como está funcionando. Digamos, por ejemplo, Netflix, como usted me lo mencionó, funciona en base a esos Kubernetes, a esos contenedores de programación, ¿verdad? Entonces, la arquitectura como tal es eso, es el andamiaje o la base donde va a funcionar todo lo que es el software, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con eso. Vamos a la siguiente. Entonces, Juventus, ya estamos. Siempre vayan poniendo sus comentarios, por favor, y digamos, y de los puntos que ustedes encuentren interesantes, ¿verdad? Luego tenemos esto
esto era esto. Ahora vamos con el Barcelona. Barcelona dice que nos va a explicar el tema de independencia funcional, ¿verdad? Sí, es correcto, Inge. Buenas noches. Mucho gusto. Le saluda Miguel González. En efecto, pues voy a estar hablando un poquito acerca de la independencia funcional. Pues directamente esto se refiere a los diferentes modelos de diseño de software, ¿verdad? Básicamente su finalidad es de que se pueda construir un software a modo de que cada uno de los módulos tenga ligada una subfunción de requisitos, ¿verdad? Es decir, acá lo que se busca es que los módulos sean lo más independientes posibles, es decir, que ejecuten una sola tarea, que tengan una sola tarea asignada para ejecutar, ¿verdad? Es básicamente lo que se busca para reducir la propagación de errores. ¿Por qué? Porque en el diseño de software, pues siempre es muy probable que hayan cambios continuos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un módulo ligado a una sola tarea, va a ser más fácil ir a modificar esa sola tarea a que esté ligado a más subfunciones, ¿verdad? Entonces, eso se volvería más complicado y pues la propagación de errores en este caso sería mayor. Por otro lado, la independencia funcional lo que busca es, más que todo lo que es una medición, ¿verdad? Entonces, esto se basa en dos criterios cualitativos. Uno de ellos es la cohesión, que directamente lo que nos indica es el grado que un módulo tiene para centrarse en una sola tarea, ¿verdad? Nuevamente, como indiqué, acá lo ideal es que haga una sola cosa. El otro criterio es el acoplamiento, que es básicamente en pocas palabras, pues como ahí dice, la independencia que hay entre cada uno de los módulos. Por último, el ejemplo que nosotros adjuntamos es básicamente un diagrama de cómo, solo quiero ver, de cómo se determina el nivel de cohesión, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con independencia funcional. Ok. Entonces acá el diagrama lo que nos dice es qué tipo de relación es la que van a tener nuestros módulos con las subfunciones. Y ahí tenemos pues los 7 tipos de relaciones, ¿verdad? Funcional, secuencial, de comunicación, procedural, temporal, lógica y casual. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Okay. La independencia funcional. Dicen ustedes que este término o este principio de independencia funcional viene desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Y lo que hace es que mide, lo que hace es tomar en cuenta esas dos medidas que ustedes miran ahí, la cohesión y el acoplamiento. Y nos dice, digamos que el principio en un inicio decía, ¿verdad? Cuando yo programo, o cuando yo ejecuto una programación, o cuando yo hago un diseño, ¿verdad? Realmente lo que voy a buscar son dos cosas en esas medidas de acoplamiento y cohesión. Voy a buscar un acoplamiento muy débil y voy a buscar una cohesión muy fuerte. La cohesión es la medida que me indica que si un módulo está haciendo una o varias cosas. Si el módulo solo hace una sola cosa y tiene un solo propósito, se dice que es cohesivamente bastante fuerte. Pero si ese mismo módulo vengo yo y lo pongo a hacer varias funciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que el módulo es cohesivamente débil. Entre más fuerte sea la cohesión, ¿qué quiere decir eso? Que solo hace una función. Y lo que hace entonces eso es que sea más fácil su mantenimiento, ¿verdad?
Por el otro lado, tenemos la otra medida que es el acoplamiento. El acoplamiento lo que busca es que la relación que haya entre módulos, o sea, entre una clase, entre dos clases o entre tres clases o lo que sea, de que una de las clases llame hacia otras, ¿verdad? Sea lo más débil posible. ¿Por qué? Porque entonces, si es bastante débil, entonces yo puedo sustituir uno de los componentes, poner otro componente con una funcionalidad similar y como la llamada va a seguir siendo la misma, entonces el sistema es mucho más fácil de administrar y mucho más fácil de mantener, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la independencia funcional, a esos dos principios, a esas dos medidas, a una cohesión fuerte y a un acoplamiento débil, ¿verdad? Porque el acoplamiento mide la relación que hay entre los módulos y la cohesión mide la relación que hay dentro del módulo, ¿sí? De independencia funcional, este principio, por eso les digo, tiene, desde que empezó la programación estructurada tiene 30, 40 años, creo yo, ¿verdad? Y estos principios ya existían en ese entonces, ¿verdad? ¿Sí? Y siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes. Lo que pasa es que, como les digo, todos estos principios ya nosotros no les ponemos atención porque ya vienen implícitos en cada uno de los lenguajes, ¿sí? Ya vienen implícitos. ¿Sí? Entonces ya no tenemos nosotros que preocuparnos por qué buscar esa independencia funcional y por qué buscar una cohesión baja y por qué una cohesión fuerte y un complemento débil. Ya los lenguajes de programación ya lo hacen, ¿sí? Entonces ya nosotros ya no tenemos esa preocupación de estar buscando estas medidas, ¿verdad? Ok, sigamos, vamos a la siguiente y vamos al Benfica. El Benfica dice que trabajó con patrones. ¿Hay alguien del Benfica? Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, ¿me escuchamos? Josué. Sí, así es. Bueno, nos tocó patrones, ¿va? Nos dimos cuenta que, como venimos viendo todo lo de diseño, los patrones de diseño son unas técnicas para resolver los problemas que se nos presentan, ¿va? Comúnmente en el desarrollo de software, como en otros ámbitos también que se refieren al diseño, ya sea de la interacción o de las mismas interfaces. Bueno, un patrón de diseño, en palabras simples, resulta ser la solución a un problema que se presenta durante el diseño. Para que una solución sea considerada un patrón, debe poseer ciertas características, ¿verdad? Yo las busqué y entendí que las características que debe tener es que sea comprobado su efectividad resolviendo problemas similares en ocasiones anteriores al diseño, ¿verdad? Otra característica es que debe ser reutilizable. ¿Qué me refiero con reutilizable? Que sea aplicable a diferentes problemas de diseño en distintas circunstancias, ¿verdad? Encontramos un ejemplo de un modelo, que es el modelo vista controlador. Bueno, como vemos, el modelo vista controlador está compuesto por 3 capas, que es el modelo, el controlador y la vista. Bueno, este patrón tiene como principio que cada uno de los componentes esté separado en diferentes objetos. Esto quiere decir que los componentes no se pueden combinar dentro de una misma clase. También podríamos decir que este patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica del negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el modelo, encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones, que plantean la separación del problema en las 13 capas que había leído anteriormente. No sé si está bien.
¿Sí? Vamos a ver. Tal vez, digamos, este principio es de los más complicados de... Digamos, yo creo que les tocó el más complicado a ustedes. Vamos a ver. Una arquitectura, ¿sí? Que, digamos, en este caso el modelo vista controlador es más tomado como una arquitectura más que un patrón, ¿verdad? Pero, pues digamos que vamos a tomárselo como medio bueno. Pero, digamos, está la arquitectura y esta arquitectura está compuesta, ¿sí? Por un conjunto de patrones o por un conjunto de familias de componentes que ya sabemos que van a tener siempre el mismo comportamiento. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, si yo vengo y digo, tengo los famosos marcos de trabajo, los famosos frameworks, ¿sí? Ustedes han visto que cuando ustedes hacen un sistema, ¿verdad? Ya existen algunos frameworks, digamos, por ejemplo, creo, no sé si voy a hablar cosas que no son, pero por ejemplo, Joomla, ¿verdad? ¿Sí? Ese, digamos que podría ser un patrón, ¿verdad? O digamos los mismos estos, ¿cómo se llaman estos? Eh, para hacer sitios. Wix. Symfony, Laravel. ¿Perdón? Symfony y Laravel tienen el MVC. Sí, pues, exacto. Entonces, digamos que todos esos patrones, ¿verdad? Que se utilizan para poder implementar esa arquitectura de una manera más fácil, todos esos marcos de trabajo que yo tengo, ¿sí? A eso se refieren los patrones. Son cosas, y como bien lo dijo el compañero, digamos, son cosas que después se reutilizan, ¿verdad? Para que entonces puedan volver a ser, digamos, como su nombre le indica, volver a ser utilizados en otro tipo de software y bajo la misma arquitectura, ¿verdad? Para que entonces ese proceso de desarrollo sea mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta parte de los patrones, ¿verdad? Pero sí, digamos que tuvo el concepto, ¿quién fue el que habló? Josué, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está bien, solo digamos este modelo viste controlador, lo que pasa es que sí, esa ya no es considerada un patrón, sino es considerada ya una arquitectura como tal, que es el nivel superior o el nivel anterior a eso. Digamos, yo tengo una arquitectura, esa arquitectura tiene patrones y esos patrones tienen un sinfín de componentes que cumplen con el principio de abstracción, el principio de ocultamiento de información, el principio de independencia funcional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ingeniero. Sí. Cuando yo investigué también, bueno, con mi grupo, encontramos que también existe algo llamado antipatrón de diseño. Ajá. Que lo que yo entendí es que ayuda a contrarrestar los errores que existen en los diseños del software. No sé si estaría bien con eso también, que me dio duda. Pues fíjese que no lo había oído mencionar. Déjeme investigar. ¿Ah? Un antipatrón de diseño, me dicen. Ajá, gracias. Interesante. Vamos a buscarlo. Y les comento, y les cuento. ¿Verdad? Ya lo apunté, para que no se me olvide. Ok, listo. Entonces vamos al siguiente. Cruz Azul. Sí, buenas noches, ingeniero. Ocultamiento. Ajá. Buenas noches. Pues a nosotros, bueno, aquí les saluda Eduardo y mi compañero Sebastián, pues a nosotros también nos tocó ocultamiento de la información. Es un tema que ya se tocó y pues ya usted nos amplió bastante esto, entonces para no redundar así casi que lo mismo, ¿verdad? Nosotros pues encontramos información muy parecida, la verdad que la ocultación de información pues básicamente es ocultar las decisiones o la forma de diseño en un programa, ¿verdad? Más que todo para sus atributos y sus objetos, que estos puedan ser, como bien se mencionaban, privados, protegidos o públicos, ¿verdad? Otra cosa que encontramos que también era muy parecida a lo que ellos tenían era
que pues el lenguaje de programación, por lo regular, esta ocultación de información es lo que es el encapsulamiento como tal. La diferencia que existe es que el encapsulamiento se podría tomar como que es la técnica y la ocultación pues es el principio, ¿verdad? Directamente de la forma de diseño. Nosotros encontramos en vez de nivel de visualización como niveles de alcance directamente, comenzando el público, que prácticamente el público lo que hace es que una variable o función pública pueda ser accedida desde fuera de la clase, ¿verdad? En una subclase o en una instancia o en cualquier parte. El privado, que es al contrario de las públicas, ¿verdad? Que las variables o las funciones privadas solo puedan ser accedidas desde dentro de esta misma clase, no afuera, ¿verdad? Y una tercera que es el protegido, que es como quien dice el punto medio entre las dos, ¿verdad? Entre la pública y la privada, como las privadas, pues esta no se puede acceder así con una instancia fuera de la clase, pero al igual que las públicas, mediante una subclase sí se puede trabajar con esta misma, ¿verdad? Y que al final de cuentas, pues la finalidad de esto es que pues el que creó el diseño del programa esto, pues se podría así como que controlar internamente aún estas clases, ¿verdad? Evitando que todo colapse o bien que haya una intervención indeseada dentro de la clase, estas privadas o protegidas, ¿verdad? Que haya un mal uso y que al final afecte todo el código. Entonces, ahí está el ejemplo, creo que se los va a explicar mi compañero Sebastián. Buenas noches a todos. Bueno, como recién mencionó mi compañero Eduardo, pues y les voy a dar a conocer este ejemplo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, los que ya han desarrollado, ya lo hemos implementado en diferentes proyectos. Prácticamente lo que se hace es, en sí el encapsulamiento, es hacer público o crear propiedades públicas para acceder a la información o asignar a esa información que esa información va a ir a caer en una clase donde en esa clase los atributos están en privados. Como si se dan cuenta en esta tenemos dos clases, pues la clase de mesa y tiene un atributo privado que es el color y se generaron pues se crearon dos propiedades que es un get y un set. Y ya en la clase principal, donde ya se va a asignar el color a esa propiedad para que internamente esté asignado ya al atributo, que en este caso es color. Y para imprimir, pues ya se recupera la información a través del get y para asignar, pues es a través del set. Solamente. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, digamos que yo creo que ya lo teníamos bastante descrito, ¿verdad? O sea, digamos, de la parte del ocultamiento de información, ¿verdad? Que lo que hace es ocultar los detalles de implementación dentro de una clase hacia la otra y que solo se comuniquen a través de parámetros, ¿verdad? Y entonces la clase le va a ocultar la información que se va a estar trabajando y solo va a trabajar a través de estos parámetros o a través de, digamos, de las variables que pudieran ser públicas o pudieran ser protegidas, creo que fue la otra que mencionó el compañero, ¿verdad? Ok. Digamos, división de problemas con las Águilas del América. Buenas noches, los saluda Wilson Torres. Sí, Wilson. Bueno, para la división de problemas está muy de la mano con la programación modular, que consiste en dividir un programa en distintos módulos o bien subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable internamente para el desarrollador o el analista que haga este diseño. Al aplicar esta programación modular, o bien el problema de la división de un problema complejo, debe ser dividido en varios subproblemas más simples. Y estos a su vez en otros subproblemas más simples, aún todavía. Como les mencionaba, para tener un control y que la rutina
de programación no sea tan compleja y difícil de entender. Un ejemplo, por ejemplo, una factura con su detalle de productos. Un producto puede tener una oferta, puede tener una bonificación. Entonces, al obtener en sí el producto, si traemos toda esa información, internamente es demasiada información y puede que se pierda información. Entonces, lo que se hace en ese caso es separar por funciones, por medio de funciones. Por ejemplo, vaya a traerme, cuando yo seleccione el producto, luego tráigame las ofertas y tráigame las bonificaciones que pueda tener el producto. Y de esa manera entonces se lleva un control. Por ejemplo, si da algún error, tenemos específicamente las funciones en donde existe la probabilidad que pueda dar un error. Y así nos vamos con la programación modular. Otro ejemplo muy clásico es el del carrito de Java. Cuando se empiezan a armar las clases, primero se arman las llantas, luego el capaste del carro, ¿verdad? El motor, todo va por partes. Entonces, y al final de cuentas tenemos una clase llamada carro que contiene todas las demás funciones que pueda tener un vehículo, ¿verdad? Como ejemplo, también tenemos ahí en ese comentario que puse, ingeniero, puse una imagen. Es una imagen muy básica de un Pi. Yo quise representarlo como un ERP, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, hacemos un ERP donde contenga contabilidad, cuentas por cobrar, facturación, inventario, en un solo proyecto, es demasiado complicado. Entonces, ahí ya no hablamos de función, sino hablamos de segmentar módulos que hagan un solo proyecto. Entonces, así tenemos el control de contabilidad, el control de la parte de inventarios, etc. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A la división de problemas, a tener una parte más certera y poder ubicar rápidamente esos segmentos del programa. Ok. Ya, eso es. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver, si nosotros lo miráramos, digamos, ¿qué es el concepto de diseño que primero deberíamos de aplicar? El primer concepto de diseño que deberíamos de aplicar es el de la arquitectura, ¿verdad? ¿Sí? Es lo primero que tenemos que establecer nosotros. Dentro de esa arquitectura, lo que nos va a dar son los diferentes patrones que nosotros podemos utilizar. Y obviamente también los lenguajes de programación con los cuales nosotros podemos atacar ese problema que ya tiene cierta arquitectura, ¿verdad? Ahora bien, la división de problemas lo que hace es el principio que nos dice, mire, no puede resolver todo de un solo. Tiene que resolverlo por partes, ¿verdad? Bien dice un principio por ahí o un refrán, divide y conquistarás, ¿verdad? Sí, que era de Maquiavelo, creo yo, ¿sí? Entonces, cabalmente ese principio aplica acá. Cabalmente la división de problemas es tomar un problema, dividirlo en partes que sean cada una, pues, fácilmente resolvibles, ¿verdad? Para que después, al resolver cada una de las partes, pues resuelva el problema en su totalidad, ¿sí? Y esa resolución de cada uno de esos problemas va a ir aplicando, en cada una de esas resoluciones de problemas, voy a ir aplicando ¿qué? Voy a ir aplicando modularidad, voy a ir aplicando abstracción, voy a ir aplicando ocultamiento de información, voy a ir aplicando, ¿qué otro principio teníamos? Independencia funcional, ¿verdad? O sea, voy a ir aplicando cada una de esas y a través de la resolución de todos esos problemas voy a resolver mi problema general que está enmarcado en una arquitectura como tal, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, entonces digamos que así es como va dividiéndose, así va
cayendo, ¿verdad? El detalle de cada una de las cosas estas de los principios de diseño. ¿Sí? No sé si me expliqué. Siempre el que calla otorga a ustedes, entonces yo asumo que sí. Sí. Ok, vamos al siguiente, que sería entonces el rediseño que tienen. Tengo dos del Bayern, ustedes. Inge, Sí, es el primero, el que aparece hasta arriba. es este que está acá. Sí, perdón, Inge. Es ¿Y que este? colocamos dos. No, ese fue una entrada que se colocó, pero el donde está completo es el de arriba. Ah, bueno, entonces solo voy a entrar acá, solo voy a Solo poner... que ya nos dejó eliminarlo. Sí, lo que puedo hacer, espérame, lo que voy a poner aquí es responder. Y voy a poner aquí, no utilizar ni poner comentarios. Ahí está. Entonces así ya sabemos que ese no. Entonces vamos a este, vayan, rediseño. Sí, ese Inge. ¿Sí? ¿Ah? Listo. Ok, solo para explicarles que básicamente nosotros ahí colocamos cada uno una entrada de lo que era esto del rediseño. Como colocaba IFEI, pues era un proceso donde cambiábamos dentro de un software lo que era la parte interna del código, pero sin alterar el comportamiento externo. O sea, prácticamente solo íbamos a afectar lo que era la arquitectura por dentro y el cliente final, o ya sea el usuario final que iba a hacer uso del software, no iba a poder darse cuenta de esto, ya que en la parte externa no se iba a ver reflejada, sino únicamente en su arquitectura interna. La importancia de realizar un rediseño es para mantener un código de aplicaciones vivos, para poderlo ir evolucionando, para poder ser escalable también y ser reutilizable. Nosotros abajo colocamos lo que era un ejemplo que sería dentro de un API REST y también lo que sería un microservicio. En cuanto al, colocamos lo que era lo que era un microservicio, ya que este había dejado lo que era la arquitectura monolítica y pasaba a ser ya una nueva arquitectura que iba a solventar los problemas que la monolítica tenía. Por ejemplo, en los microservicios nosotros hacemos uso de servicios. Estos son independientes, pero que interactúan entre sí. Entonces, al momento de desarrollar, únicamente nos enfocábamos en los servicios que nosotros teníamos y ya no en un todo general. Los beneficios que esos tenían es que los microservicios se convierten en una aplicación mucho más simple y un poco más fácil de entender. También se aceleraban los ciclos de desarrollo y, y los equipos de desarrollo se centraban únicamente en los servicios que se les asignaban. Y estos microservicios también podían ser utilizados por muchas aplicaciones. Por ejemplo, uno de los fines que busca el rediseño es el de mejorar un código, eliminar código que no se ha utilizado, mejorarlo y dar un software de mejor calidad. Y para obtener esto, pues en la arquitectura de los microservicios se podía utilizar de mejor manera, ya que al manejar servicios independientes, el desarrollo, el cambio dentro del código era mucho más fácil y sin afectar tanto lo que era lo externo. Entonces, por eso colocamos ese ejemplo. Ese ejemplo, ajá. Y más abajo, pues tenemos también lo que es una explicación de lo que estaban dando, de que de lo que era el microservicio, que afectaba lo que era el comportamiento externo, buscaba optimizar código, corregir errores, cambiar algoritmos, y tenía ese nombre porque básicamente el diseño que se tenía actualmente se cambiaba para obtener un diseño mejor. Ok.
Bueno, vamos a ver. El rediseño, digamos, ¿con qué principio creen ustedes que tiene que ver? Yo creo, ingeniero, yo trabajé pues el rediseño y considero que tiene que ver con la arquitectura principalmente, porque normalmente los procesos de rediseño resultan modificando el paradigma que se utilizó para la recopilación de los casos de usuario y las historias de usuario y todo lo que se hizo en el diseño anterior. Y normalmente resulta desembocando en una nueva arquitectura que permite una mayor flexibilidad y escalamiento, dependiendo de los requerimientos de la corporación. Y principalmente últimamente que se está utilizando bastante pues el paradigma del Domain Driven Design, que entonces nos permite, al menos por el medio de los microservicios, hacer una arquitectura completa, grande, y unas aplicaciones pequeñas para cada uno de los actores que están involucrados dentro de la macroaplicación. Ya, ok. Sí, puede ser. Digamos, a mí se me ocurría también, digamos, ¿qué opina, digamos, el grupo de Borussia con respecto a, digamos, que ellos vieron refinamiento? ¿Será que tiene que ver con este rediseño o no? Grupo Borussia. ¿No están por ahí? Bien, sí. Ah, va. Pues sí, entonces. ¿Cree que me puede repetir la pregunta, por favor? Es que tengo un poco lagueada la conexión. Sí, no se preocupe. No, que le decía que, digamos, por ejemplo, este principio que está acá de rediseño, digamos, ¿será que se relaciona con el principio que ustedes investigaron de refinamiento? Pues hasta cierto punto yo pensaría de que sí, porque al final un rediseño es como mejorar o tomar el diseño y irlo como que mejorándole ciertas cosas o ir agregándole o quitándole para poder ir depurando los errores que tenga, ¿no? Claro. Sí, digamos que, por ejemplo, el rediseño lo que hace es, digamos, sí, también, como bien mencionaba ahí Alex, ¿verdad? Digamos, como modularidad y edición de problemas. Pero digamos que, si lo miramos así, el rediseño va a tocar, como bien lo mencionaron los compañeros, hacia la parte de la arquitectura, ¿verdad? Hacia la parte de los posibles patrones que se hubieran afectado, ¿verdad? Digamos, ellos mencionaban, ok, yo tenía una arquitectura de tal tipo y la voy a convertir en una arquitectura de microservicios. Entonces, digamos que el rediseño es un poquito más irse hacia la parte arquitectónica más que a la parte funcional o hacia la parte ya propiamente el código. Digamos, la parte de refinamiento va a ir un poco más a la parte de código y la parte de rediseño va a ir hacia la parte de la arquitectura, ¿verdad? Yo creo que esa es la relación que tienen ambos, ¿verdad? Entonces creo que ese es, digamos, el último principio, creo yo, ¿verdad ustedes? Vamos a ver. Ya no tenemos otro. Ok, listo. Entonces, estos son los principios de diseño, ¿verdad? Estos son, digamos, creo que de una manera un poco más dinámica para que no fuera tan aburrido, pues digamos, cada uno de ustedes pues investigó uno, digamos, lo interesante es que pongan sus comentarios para que también miremos qué opinan ustedes de los puntos interesantes que pudieran encontrar, ¿verdad? Con respecto a estos principios, pero lo que pasa es que me gusta este tema porque es cabalmente no usar las cosas solo por utilizarlas. El que las cosas se hagan de X o Y forma tiene un principio básico, ¿verdad? Tiene algo que lo motivó. Y en este caso, estos principios de diseño son los que motivan
cabalmente las diferentes arquitecturas, los diferentes patrones, por qué se programa así, por qué tengo que usar clases, ¿verdad? Todo responde a ciertos principios que son estos que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Voy a regresar a la presentación del día martes, del día lunes, perdón. Digan, dicen que día vivo, pero yo creo que es un efecto del COVID, ¿verdad? Porque ya no sabemos en qué planeta estamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, en esta presentación son estos principios que somos los que estábamos viendo. Ahora, y termino con esto, digamos, ¿qué tareas debo de hacer yo para realizar un diseño? ¿Verdad? Pues obviamente tengo que examinar toda la información que yo tomo del análisis, el análisis de la ingeniería de requerimientos, ya sean los casos de uso, ya sean las historias de usuario, ya sean los diagramas de flujo de datos, los diagramas de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo voy a obtener yo ¿para qué? Pues primero lo que tengo que hacer es la estructura de mi base de datos, ¿verdad? Después de que tomo los datos, o ya sé qué datos son los que voy a estar yo trabajando, pues entonces ya tomo la arquitectura que voy a utilizar, pues voy a utilizar un modelo vista controlador, voy a utilizar capas, o voy a utilizar microservicios, o voy a utilizar repositorio, pues lo que sea, ¿verdad? Entonces ya después de eso empiezo a aplicar esos principios que vimos el día de hoy y voy a dividir la información y voy a diseñar los subsistemas acorde a esa arquitectura que yo selecciono. O sea, que digamos, paso 1, datos. Paso 2, arquitectura. Paso 3, subsistemas del software que yo voy a hacer, ¿sí? Luego, paso 4, ya me voy a la parte de componentes, a las clases, o a los servicios que voy a estar utilizando. Paso 4. Paso 5, ¿cómo voy a hacer yo los mensajes para trabajarlos con otros sistemas de información, ¿verdad? Que yo voy a estar utilizando, ¿sí? U otros servicios fuera de lo que va a ser mi software, ¿sí? Para terminar con el paso 6, 7 y 8, que ya es la experiencia del usuario, o sea, la interfase, cómo va a ser, el diseño ya detallado de esas clases que yo definí en el paso 4 o 5, no me acuerdo cuál era el paso de las clases. Esta presentación tiene un error porque lo voy a poner en números, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, desarrollar el paquete para poder entregarlo, ¿sí? Para poder entregárselo ¿a quién? Pues ya sea a los programadores o ya sea a mi generador de código para que empiece a generar todo este código que definí yo en el diseño, porque mucho del diseño ahora, digamos, puede ser que el diseño de una vez haga yo toda mi plantilla para poder generar mis programas, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, que los pasos que yo tendría que hacer yo para ya realizar mi diseño. ¿Con base en qué? Con base en todos estos principios que vimos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, estas tareas ya son las que vamos a empezar a ver nosotros a partir del día lunes, ¿verdad? ¿Qué les parece? Interesante. Interesante. Qué bueno. Entonces, miren pues, por acá en el material de aprendizaje, yo les dejé un formulario en la unidad 2 cabalmente, ¿verdad? En esta unidad 2 hay un cuadrito que se llama un cuadrito PNI y se llama cuadrito PNI porque tiene 3 columnas, ¿verdad? Sí, vamos a tratar de abrirlo acá. Si es que algún día abre. Ahí está. Entonces tiene 3 columnas. Tiene lo positivo, lo negativo y lo interesante, ¿verdad? O sea, yo lo que necesito es que sobre las clases que tuvimos en esta semana, la clase del lunes y la clase del miércoles, me pongan cabalmente eso.
¿sí? ¿Qué le encontraron de positivo a este punto? ¿Qué le encontraron de negativo? ¿Y qué le encontraron de interesante? ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces eso es individual, ¿verdad? Individual lo suben a la entrada de su grupo, ¿verdad? O sea, digamos, una entrada, una respuesta, ¿sí? De su grupo, y ahí me ponen estos cuadritos, ¿verdad? Los cuadritos de el PNI, de lo positivo, de lo negativo que encontraron y de lo interesante que encontraron, ¿sí? Y para terminar, ¿verdad? Para terminar, solo quiero ver aquí hay un comentario. Eso lo pueden subir en estos días. Eso es más retroalimentación mía para ver, digamos, qué les pareció la clase del día de hoy y la clase del día lunes. O sea, digamos, es una técnica que se le denomina en antagogía, una técnica de salida para ver cómo les pareció para tener retroalimentación con respecto a las clases, ¿verdad? Digamos que les voy a mostrar, digamos, ustedes llenan el cuadrito, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, aquí en las discusiones, por ejemplo, los de, vamos a ver, estos mejor no porque, digamos, porque si no es muy, muy sesgado. Por ejemplo, el Benfica. ¿sí? Equipo preferido. Vamos a ver el Benfica. Entonces, los integrantes de Benfica me van a crear acá, van a responder, ¿sí? Y cada uno de ellos va a responder en esta misma entrada y va a poner su cuadrito de PNI. Entonces aquí voy a tener yo los cuadros de PNI del grupo Benfica, ¿sí? No sé si así me explico mejor. ¿Ok? Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso sería, y para el día lunes, necesito que, y eso lo voy a poner aquí en vamos a ver aquí donde tengo el Blackboard. Ustedes. Okay, bueno. Entonces, no me acuerdo que aquí podía hacer un Blackboard, pero no me lo pone. Se me desapareció. Bueno, ok. Entonces, lo voy a poner mejor, ya sé dónde. En el chat lo voy a poner. Entonces, vamos a poner en el chat. Entonces, para el día lunes. Entonces, para el lunes. ¿Qué fecha tenemos? 27 del 7 del 2020. Entonces, me van a hacer una investigación. Investigar en 2 fuentes bibliográficas lo que son las bases de datos no SQL, ¿sí? Las bases de datos no SQL, ¿sí? Y me van a poner, digamos, entonces me van a poner ahí, por un lado, inciso 1, ¿qué son? Inciso 2, ¿para qué sirven? E inciso 3, dos ejemplos de esos tipos de bases de datos. ¿Sí? Inciso 3, ¿no? Ahí está. Entonces, para el lunes 27 del 7 de 2020, investigar en 2 fuentes bibliográficas lo que son las bases de datos no SQL, ¿verdad? Esas son las bases de datos que han surgido hace poco. Y el inciso 1 es ¿qué son? Inciso 2, ¿para qué sirven? E inciso 3, 2 ejemplos de esos tipos de bases de datos. ¿Por qué? Porque, digamos, porque se recuerdan que en la pirámide
de la presentación que yo les había dado, prefiero que sea individual, ¿verdad? Prefiero que sea individual. Esta sí la vamos a hacer individual. ¿Se recuerdan que la primera es en el andamiaje que nosotros habíamos puesto la base de la pirámide para hacer nuestro diseño, ¿verdad? No, eso voy a crear yo una tarea y ahí me la sube, ¿verdad? Eso ya voy a crear yo una actividad de tarea y ahí me la van a subir, ¿verdad? Entonces esa todavía no está creada, pero yo la voy a crear. Entonces, entonces les decía que el andamiaje de la pirámide para hacer el diseño, ¿verdad? Era primero los datos, después la arquitectura, después viene la interfase y por último el nivel de componentes, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a investigar un poquito sobre esas bases de datos que me parece interesante porque todo el mundo habla de las bases de datos de SQL y las bases de datos relacionales, ¿verdad? Pero ahora existen estas, entonces quiero que me investiguen qué son, ¿verdad? No sé si alguien las había oído mencionar. Yo me imagino que sí. ¿Cuáles? No la escuché. No SQL, solo he escuchado sobre MongoDB. Exacto. Las bases no relacionales. Perdón, sí, las bases de datos no SQL. Ajá. Ah, sí. Son estos, esto que les estoy pidiendo investigar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que, sobre eso vamos a investigar, ¿verdad? ¿Ok? Ingeniero, una pregunta, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿El trabajo, la investigación, ¿Perdón? en clase o en Blackboard? ¿Subir la tarea? Ahorita ya todo es Blackboard ustedes. Ah, saben. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, voy a crear aquí, aquí en actividades van a encontrar ustedes ya la actividad, ahorita no la he creado, pero aquí es donde la voy a, donde va a estar para que ustedes lo suban, ¿verdad? A más tardar el lunes. ¿Sí? Excelente, Inge. Muy bien. Está bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, pues esto es lo que yo tenía para hoy. Espero que les haya parecido por lo menos entretenida la clase, ¿verdad? Y pues nos platicamos el día lunes, ¿verdad? Saludos, Inge. Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Listo, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches, Inge. Pasen feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Muy buenas noches a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche, que descansen.